Gracias, señor presidente. Un cordial saludo al ministro, al gerente encargado de la federación, al doctor Orlando Beltrán y los compañeros de Dignidad Cafetera, a todos los senadores de la Comisión Quinta y senadores y representantes que nos acompañan. Yo creo que este es un tema prioritario para Colombia, ministro. Si el café fracasa en Colombia hay una bomba social, porque hay miles de campesinos que viven de este negocio, pero eso significa también que mejorar las condiciones de la caficultura en Colombia es una oportunidad para una enorme transformación social también. Y yo creo que a eso es que tiene que apuntarle Colombia. Si el café fuera mal negocio, si no nos diera plata, aún así habría que mantenerlo, por la simbolidad que tiene para los colombianos. Es de las pocas cosas de las cuales los colombianos nos sentimos orgullosos. Hace parte de la identidad de esta nación. Cuando un colombiano afuera sale, le hablan de las drogas y de los problemas que tenemos, pero todo el mundo le reconoce que tenemos el mejor café del mundo. Y eso como tal representa una enorme oportunidad para Colombia, que vive con tantas crisis de identidad, ministro, y que necesita cosas buenas y mensajes buenos para unir la ciudadanía en torno a un sueño común que es el futuro de los colombianos. Pero además de eso tenemos la enorme fortuna de que el café puede ser un buen negocio y que hacen falta remodelaciones en la institucionalidad y en la política pública. Yo me voy a apartar aquí de algunos de los planteamientos del senador Carlos Felipe. En otras encontramos mucha convergencia, porque yo creo que el informe de la caficultura también dijo grandes verdades que no le gusta escuchar a la institucionalidad cafetera. Aquí en este informe lo que se muestra es el enorme fracaso de la Federación Nacional de Cafeteros en el negocio del café en Colombia. Cómo no ha servido para mejorar los ingresos de los cafeteros, sino para montar un negocio particular y llamémoslo por su nombre. Y ese es el tema en el que me voy a concentrar en esta intervención. Siguiente. Yo quiero hacer un recorrido sobre la situación actual del mercado. Por supuesto, mirar cuál es el porvenir de la caficultura en Colombia y proponer las soluciones para la crisis de la caficultura actualmente. Porque aquí no se trata de simplemente criticar las actuaciones de la institucionalidad, sino de que podamos ponernos de acuerdo frente a qué hay que hacer y hacerlo, porque no hay tiempo que perder. Los campesinos, caficultores colombianos hoy pasan hambre, mis queridos amigos. Ya ni siquiera tienen el tiempo de poner a secar el café, porque estar en el apremio de la pobreza, que lo están vendiendo, y usted lo sabe, senador Robledo, ya mojado, que se los compran a verde en las compraventas de café, que se los compran casi a la mitad del precio. Y van y venden, senador Real, que usted lo ha visto, ya no los bultos, sino lo que alcanzan a recoger de la semana ellos mismos, porque ya ni siquiera tienen cómo pagar a alguien que les ayude a recoger el café. Siguiente. Ahí están las cifras que no mienten. La federación ha sido un gran fracaso, mire esto. En 1992 la producción de Colombia era de 16 millones de sacos anuales. Hoy estamos en 12.1, y eso que, como lo explicaba el senador Carlos Felipe, luego de que el presidente Uribe hiciera un enorme esfuerzo de promover la caficultura y se hiciera una renovación de 300.000 matas de café en Colombia que nos permitió volver a aumentar. Pero mire esto, en 1992 Colombia producía el 21.5 del café del mundo. ¿Sabe cuánto producimos hoy, ministro? El 8.8. Eso lo que nos está mostrando es que Colombia cada vez tiene una menor participación en el mercado del café. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿será que es que la gente ya no toma café y no tenemos a quién vendérselo, senadora? No, imagínense, las proyecciones hablan de que en los próximos 5 años el consumo de café va a aumentar en un 25%. ¿Qué es lo que está haciendo Colombia, sino abandonando un mercado del que era pionero, dueño y además tenía el mejor nombre? Esto como resultado de las políticas equivocadas de la Federación Nacional de Cafeteros. Mire, la siguiente diapositiva nos muestra la participación de Colombia en el mercado mundial del café. Y ustedes ven cómo hemos venido en un franco descenso que hoy nos tiene, como les decía, en el 10%, un poco menos, 8%, según las cifras que usted estudie. Estas son
las de Juan José Chavarría en la misión del café. Siguiente. Y ustedes dirán, ¿por qué los colombianos estamos dejando de producir café? Pues bueno, porque es que el café se ha vuelto un pésimo negocio para los caficultores. Mire estas cifras tan dramáticas, la caída de la competitividad del café colombiano. Nosotros teníamos el 40% de las importaciones a Alemania, hoy tenemos el 8%, entre 1990 y el 2012 pasamos de exportar el 40% que consumían los alemanes a exportar el 3%. Pero mire esto, entre el 2005 y el 2013, Colombia importó 4.2 millones de sacos para el consumo interno. Eso suman 552 millones de dólares, recursos, ministro, que habrían podido recibir los caficultores colombianos, y que había medidas que tomar y que la federación ni siquiera las quiso tomar, porque la federación es en parte el gran comprador del café de Ecuador y de Perú. Que miren este datico que les doy, que les va a impresionar a los que nos acompañan. En Colombia le prohíben a los caficultores utilizar un fumigante que se llama el Teodán para prevenir las enfermedades del café. La broca. Y eso significa que toca hacer otro tipo de venenos que terminan encareciendo porque hay que meter muchísima más mano de obra. Usted en vez de poder echar una vez en el cultivo Teodán va a tener que echar 2 o 3 o 4 veces los otros tipos de veneno. Eso encarece. Ya les voy a mostrar en cuánto encarece. Y en cambio, el café que importamos de Perú y Ecuador, si no le exigen en los controles fitosanitarios que no utilice el Teodán, ministro. Yo le pregunto, ¿por qué no se le puede exigir lo mismo a los cafés importados que se le exige a los nacionales? Entonces les ponemos a los nacionales unos costos innecesarios para decir que es que el café colombiano es más caro y que por eso tenemos que importar el café de Ecuador y de Perú de pésima calidad, entre otras cosas. Bueno, entonces, simplemente para que miremos esa oportunidad que se perdió. Siguiente. Mire, y aquí llegamos a lo que estábamos hablando. En la mayoría de los departamentos y municipios que producen café, hoy los precios son más que los costos de producción. Pero ahí tenemos una cosa muy grave, y es que a pesar del PIC, y cuando miramos cómo se vio la distribución del PIC, los colombianos no pudieron salir adelante, ni eso solucionó el tema de los costos de producción. Y aquí venía un tema muy importante. En mano de obra, nosotros nos estamos gastando el 40.7% de los costos de producción. Imagínense lo cara que es la mano de obra. Y eso, ministro, que todavía esos son recolectores que no están en la famosa formalización y bancarización que ustedes exigen para poder exigir salarios mínimos totales. Si ustedes imponen la bancarización al sector cafetero, lo que van a hacer es que esto se va a disparar por ahí al 70% y simplemente el café se va a volver inviable en Colombia. Por otro lado, el costo de los fertilizantes es el 15% del costo de producción. Ahí, como lo señalaba el senador Carlos Felipe, hay una enorme oportunidad para que el gobierno ayude en la rebaja de los costos de producción, y hay que entenderlo así. Aquí no se trata de subsidiar los sectores, se trata de que el Estado invierta en sectores que tienen una enorme rentabilidad social, ministro. Si usted subsidia los fertilizantes y logra disminuir los costos de producción de nuestros campesinos, le queda más dinero a los campesinos con un efecto social inmediato y una distribución perfecta de los ingresos que recibirían las familias. Pero mire esto, según los datos que hay disponibles, esto también de la misión del café, los costos de producción en Colombia están entre el 0.85 centavos y 1.15 centavos de dólar. Eso significa que hemos tenido muchas veces precios del mercado internacional por debajo de los costos de producción. Ahí fue donde apareció el famoso PIC, pero como sabemos,
hubo demoras, desórdenes, terminó llegando a los caficultores grandes y no a los chiquitos, una política que le falta cierta regulación, ministro. Siguiente. Pero esto me parece a mí que es lo que muestra el absoluto fracaso de la Federación Nacional de Cafeteros. Mire, senador Robledo, entre 1990 y 2013, la productividad por hectárea de los caficultores colombianos disminuyó en un 13%. Eso en contraste, ministro, que la Federación Nacional de Cafeteros se gastó 70.000 millones de pesos al año, dizque en servicio de extensión. ¿Dónde están? ¿Qué tipo de extensiones que estamos haciendo en el país si los productores colombianos están yéndole peor que el resto? Porque es que mire esto, la productividad de Colombia cayó el 13%, mientras la productividad de Vietnam aumentó en un 280%, mientras la productividad de Honduras aumentó en un 85%, mientras la productividad de Nicaragua aumentó en un 142%. ¿Qué estamos haciendo nosotros, señores de la Federación Nacional de Cafeteros? El servicio de extensión que ha dado la Federación es una estafa y una burla a la caficultura colombiana. Mire eso, esto para decir que en 1990 Colombia producía 14.2 sacos por hectárea. En esos años Vietnam producía 11.2, Brasil producía 7.7, de manera que nosotros éramos de los países más productivos en el café en los años 90. Pero claro, llegamos a estos años 2000 y mire los resultados. En Colombia estamos produciendo 11.5 sacos por hectárea, o sea, no solamente no mejoramos, sino que empezamos a producir menos. Y mire esto, mientras tanto, Vietnam y Brasil producen 39.3 y 24 sacos por hectárea, es decir, nosotros estamos quedados en el tema de las tecnologías en el café. Que no nos digan aquí que la Federación ha cumplido, porque no le ha cumplido a los cafeteros colombianos. Siguiente. Mire esto. No solamente los costos exageradísimos del servicio de extensión, sino que miren esto. La extensión se está prestando hoy en 592 municipios, 21 departamentos a través de una red de 1.000 extensionistas y 400 coordinadores. Y entonces nos dice Cenicafé que ha hecho una gran labor. Mentira, ahí les mostré las cifras de la productividad por hectárea, que son el referente, el otro lado. Usted hace extensión para que la gente mejore en productividad. Si la extensión está mal hecha, la gente no tiene productividad. Mire esto. Entonces, mire la organización del servicio de extensión y ustedes juzgan como ciudadanos si eso tiene algún sentido, senador. Cuando usted tiene menos de 10 hectáreas de café, lo invitan al parque y le cuentan aquí generalidades. Y si tiene más de 10 hectáreas, o sea, es un cafetero medianamente grande, a usted sí le mandan el extensor a la casa, a la finca, que le enseña ya a los empleados y a usted. Entonces los caficultores pequeños los dejaron por fuera. Y la cifra es contundente, y ahí está en la misión del café. Más del 50% de los caficultores colombianos no recibieron el servicio de extensión entre los años 2007 y 2013. La cifra habla sola. Yo creo que sobre eso no tenemos que decir nada más. Siguiente. La famosa garantía de compra. A uno le gusta mucho la garantía de compra porque la idea de la garantía de compra en sus orígenes filosóficos era evitar los fallos de mercado. Es decir, que si un caficultor salía con su cafecito e iba a ir a venderlo, no hubiera un comprador, pues, digamos, acaparador, que le diera cualquier precio al caficultor y los pobres campesinos terminaran por comprar a cualquier precio, por comprarles a cualquier precio el café. La garantía de compra lo que significaba era la garantía de que los cafeteros colombianos se quedaran con el precio del café internacional, es decir, que usted recibiera lo que realmente vale el café y que no nadie hiciera negocio, intermediación con el café de los cafeteros colombianos. Esa era la idea de la garantía de compra. Imagínense si no, era garanticémosle a los cafeteros colombianos que reciban realmente lo que vale el café en el mercado internacional. Y para eso la Federación iba a tener cooperativas en todo el territorio cafetero para comprarles a los cafeteros a un precio justo.
qué desastre que ha sido la garantía de compra, qué vergüenza para Colombia decir que la Federación Nacional de Cafeteros, de las pocas utilidades operacionales que presenta, senador Realpe, para que le duela el corazón, es la exportación de café. De manera que se quedan con la plata de los cafeteros haciendo negocio en la Federación Nacional de Cafeteros. Y ahí ustedes lo pueden ver, esto no me lo estoy inventando yo. Ahí también, en el documento de la misión del café, está la proporción del precio de las exportaciones que se queda en los productores cafeteros. Mire eso: Brasil, el 92.8%, Vietnam, el 90.9%, Guatemala, el 86.6%, India, el 84.6%, México, el 80.4%, Colombia, el 79%. Más de 20% del valor del café de los productores colombianos se lo queda a la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces, cuando nos dicen que es grave liberar las exportaciones, porque entonces se va a dañar la calidad y no sé qué, porque la Federación en realidad está garantizándole un precio justo a los cafeteros, nos mienten. No está garantizándole precio justo a los cafeteros. Está todo lo contrario, haciendo negocio con los pequeños cafeteros de Colombia. Mire esto. Lo que es interesante es que en los países como Brasil, Vietnam, Guatemala, India y México, que están por encima de nosotros, no hay garantía de compra. Lo que hay es una institucionalidad que le permite a los caficultores, a los productores de café, realmente estar inmersos en el mercado internacional. Un pequeño cafetero colombiano, ministro, quiere exportar su café y no puede. Así tenga cliente, así vengan y le digan, le compro su café y se lo compro más caro de lo que se lo compra la Federación, no puede. ¿Sabe por qué? Porque la Federación tiene prohibida la exportación. Solo ellos dan los permisos de exportación. Y cuando usted da el permiso de exportación, tiene que entregarle toda la información a la Federación, que también es exportadora y que hace negocio, como les expliqué. ¿Y sabe cuál es la justificación para que la Federación también sea exportadora? La garantía de compra. Porque ellos van a los municipios de Colombia, compran el café y dicen, y después tenemos que exportarlo, porque ¿qué nos vamos a quedar con este café, no es cierto? Entonces terminamos teniendo una institucionalidad que pone las reglas de la exportación, pero que también es el que exporta. Ahí estamos poniendo y mezclando quiénes regulan las exportaciones con uno de los agentes que exporta. Si la Federación va a hacer política sobre la exportación, no puede exportar, ministro. Eso es lógico. Usted no puede tener un agente que sea juez y parte en los negocios, porque por eso es que estamos teniendo el problema de que la Federación está haciendo negocio con el precio del café de los colombianos. Siguiente. El problema de la Federación Nacional de Cafeteros es bastante claro. Nosotros venimos de un modelo hecho para el pacto de cuotas, donde había un café, se decidía que se iba a vender solamente cierta parte, porque cada quien tenía una participación para mantener los precios en un estado, y entonces lo que había que hacer era comprar el café, guardarlo ahí, ir dosificando lo que se le entregaba al mercado. La institucionalidad la dejaron igual cuando todo lo demás entró en el libre mercado. Entonces aquí tenemos una institucionalidad que es como un estado benefactor que no es benefactor, porque es que si hubiera sido buena, si la Federación con todas estas arandelas le hubiera cumplido a los cafeteros, pues no estaríamos en este debate. Es que está haciendo crisis el café por cuenta de la institucionalidad. Mire eso, la Federación Nacional de Cafeteros recibe todos los recursos de la parafiscalidad, que son 13 centavos de dólar, ya les voy a explicar por qué son 13, y además la Nación le gira otra cantidad de recursos, y además tiene actividades comerciales propias. Si usted, ministro, supiera que cuando uno manda un derecho de petición a la Federación, tratando de enterarse, por ejemplo, de cuánto vale la nómina burocrática de la Federación, se lo niegan, porque ellos para eso son entidad privada y no tienen que contestar derechos de petición, y que cuando le contestan a uno, le contará también el senador Robledo, le dicen que le hacen uno al favor de contestarle porque ellos no están en la obligación. ¿Cómo que no están en la obligación si están manejando recursos públicos? ¿Cómo, ministro, que la plata del negocio privado de la Federación se mezcla con la plata de la parafiscalidad y los recursos del Estado?
¿Cómo que los cafeteros colombianos y los ciudadanos no tenemos derecho a conocer en qué se están gastando hasta el último centavo que entra a esa entidad? Ese es un derecho de la ciudadanía colombiana. Y es imposible acceder a esa información, ministro. Se lo denuncio porque yo creo que eso es de una gravedad inaudita. Hemos intentado de muchas maneras poder tener las cifras de la Federación, las cuentas del Fondo Nacional del Café, y no podemos verla. ¿Cuánto se gana el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros? Ese es el misterio más grande que existe en el mundo cafetero, cuando lo pagan con el dinero de los contribuyentes colombianos, ministro. Mire esto. Lo más grave de toda esta mezcla de actividades, donde está el negocio privado de la Federación, la plata de la parafiscalidad, la plata que le entrega el gobierno, porque ustedes vieron que ahí, por ejemplo, en las denuncias que hicimos de los contratos para la paz, salían miles de millones de pesos para Federación Nacional de Cafeteros. ¿En qué se fueron? Nadie sabe. Nadie sabe, ni podemos saber, ni podemos aspirar a saber tampoco. Entonces, esa gran amalgama de cuentas, de falta de transparencia en la manera como se utilizan los recursos públicos, ha dado para que la Federación tenga un déficit crónico todos los años, ministro, usted lo sabe. Y el gobierno tiene que salir a tapar el déficit de la Federación. Entonces, a los colombianos nos toca pagar también los malos negocios que haga la Federación. Póngale color a eso. Esa es la situación en la que estamos con la Federación Nacional de Cafeteros, ministro. Y aquí lo que nosotros venimos a decirle es que eso es inaceptable. La plata no se puede quedar en unos negocios en Bogotá y en unas oficinas suntuosas en Bogotá, cuando los caficultores están pasando hambre y están en las regiones de Colombia. Y en eso el gobierno va a tener que ser irreductible en la transformación de esa burocracia y ese clientelismo que se ha apropiado de la institucionalidad cafetera, y en la transparencia de los recursos que maneja la Federación, y en la separación total de las actividades privadas que quiera desarrollar la Federación, que no pueden mezclarse de ninguna manera con las actividades que se realizan con los recursos de los cafeteros y con los recursos públicos que le entrega todos los años el Estado colombiano. Siguiente. Entonces, esto para ir concluyendo en el panorama de lo que está pasando. Si la institucionalidad cafetera, si las políticas públicas que ha diseñado la Federación Nacional de Cafeteros hubieran servido, pues los cafeteros colombianos estarían volando. Pero eso no es así. Yo ya les he mostrado el servicio de extensión de que ha servido. Más del 50% de los caficultores no lo reciben. Y la productividad por hectárea en Colombia ha venido disminuyendo en los últimos años. La garantía de compra, dice que para garantizarles participación real en el precio final del café a los caficultores, y estamos por debajo de los países que no tienen esa garantía de compra. 79% del precio internacional reciben nuestros caficultores. Es más, la Federación hace utilidades exportando el café de los campesinos colombianos. Utilidades que no se las devuelven, ¿no? Bueno, entonces, a nosotros nos parece, ministro, es que es inaceptable que la Federación siga apalancando las actividades comerciales que ella realiza con los recursos de la parafiscalidad y con los recursos públicos. Nos parece que tiene que haber una división de funciones y que usted tiene la oportunidad de hacerlo, porque la renegociación del contrato de administración del Fondo Nacional del Café se va a dar el próximo año. Y aquí tenemos que ser contundentes en la transparencia de la información, en la publicidad de la información, en la separación de las actividades y en quitarle las funciones de regulación a quien actúa como parte en el mercado que regula. Eso es inaceptable, ministro. Por otro lado, la Federación es la que hace la política cafetera, y cuando todo va mal dice no, eso sí es culpa del gobierno, que el gobierno vea a ver qué hace. Entonces el gobierno tiene que venir y sacar más plata para responder por los fracasos a los que ellos llevan a los cafeteros colombianos. Y le pongo un ejemplo, que no dejan producir, como me dice una señora que lo tiene allá en el Quindío. Yo tengo un cultivo ilícito, senadora. Le dije, ¿cómo así? Me dice, sí, yo cultivo arábiga. Entonces le dije, ¿por qué ilícito, señora? Y me dice, porque si usted tiene arábiga en este país, entonces a usted no le pueden dar créditos, no tiene derecho a recibir servicio de extensión,
no puede participar en ningún taller de la Federación de Cafeteros, es un cultivo ilícito porque lo margina incluso de pedir un crédito en un banco, ministro, porque así lo ha establecido la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces usted dice, claro, pero es que estamos preservando la calidad y la productividad, y entonces va uno y analiza qué es lo que está pasando con la variedad Castilla, senadora, que es la que obligan a todo el mundo a tener. Y usted le pregunta a los caficultores, bueno, ¿y cómo les está yendo con esa variedad Castilla que están sembrando? Y le dicen a uno, no, el problema es que el café sí sale bueno, pero muy poquito. Y entonces resulta que estuvimos investigando, y entonces nos dice la gente de Simicafé, que hizo mucha investigación sobre esas variedades, que es que a ellos les dijeron que solo trabajaron en la resistencia a la broca y a las plagas del café y a la calidad, pero que no tuvieran en cuenta el tema de productividad. No, que eso para qué. Entonces usted tiene un montón de matas de café que ni siquiera dan para pagar lo que a usted le cuesta mantenerlas. Entonces ahí tenemos que hacer una revisión en torno a que hay que combinar variedades con excelente calidad, pero con rendimientos que le permitan ingresos a los cafeteros. ¿Qué es eso? Además de estar marginando ciertos cultivos de café. La señora del Quindío de la que les estoy hablando exporta todo su café por encima del precio que le ofrecen la Federación Nacional de Cafeteros en las cooperativas para comprarle su café. Por encima lo vende, todo exportado. Bueno, entonces yo creo que aquí tenemos que rediseñar toda esa institucionalidad, una institucionalidad anacrónica, una institucionalidad rígida, una institucionalidad diseñada para cuando había un pacto de cuotas, pero no diseñada para la realidad del café actualmente. Siguiente. ¿Cuánto le cuesta a Colombia la Federación Nacional de Cafeteros? ¿Esos recursos están bien invertidos o no? Nadie puede saberlo, ministro. No hay cómo tener las cuentas. Pero además de eso, como todo está mezclado, los resultados reales para los caficultores colombianos es que no les sirve. Es que toda esa plata estaría mejor en el bolsillo de los caficultores. Y lo voy a mostrar. 6 centavos de dólar por libra por concepto de la contribución cafetera. Eso es lo que se paga. Usted exporta una libra de café y le quitan 6 centavos de dólar. Pero no es esa la contribución cafetera entera. Nosotros pagamos más o menos 7 centavos adicionales, porque cuando a usted le compran el café en las cooperativas, lo que le dicen es que se lo compran 8% por debajo, porque ese es el costo, digamos, de intermediación de transportar el café, y eso equivale a 7 centavos de dólar más, ministro. Si usted termina por pensar en eso, nosotros estamos pagando 13 centavos de dólar por cada libra que exporta un campesino colombiano a la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Cuánto es eso, mis queridos amigos? Es más o menos, con los precios actuales, el 15% de los ingresos de los caficultores. ¿Para qué? Para nada. Un servicio de extensión que no sirve, una investigación en la Federación Nacional de Cafeteros que, como le digo, unas variedades improductivas. Pero además ni siquiera hacen investigación, ministro. Mire, las cifras que nosotros tenemos dicen que de esos 13 centavos de dólar que están pagando los caficultores colombianos, solamente 2.5 se gastan en investigación. 2.5. Y una investigación que no resulta mejorando la productividad y los ingresos de los campesinos. Bueno, entonces, esto es un impuesto fijo para los caficultores, no tiene progresividad. Es decir, si usted es un caficultor grande y rico, paga lo mismo que si es un caficultor pequeñito con 1 o 2 hectáreas de café. Usted no tiene posibilidad de defenderse frente a eso. De hecho, los más perjudicados son los chiquitos, porque les digo, pagan lo mismo que el grande, pero ni servicio de extensión les dan. A ellos los reúnen en el parque y les dicen cualquier cosa ahí en el parque. Una vergüenza para Colombia que los recursos se gasten así. Bueno, y nuevamente, si esta plata se pagara y uno viera unos enormes beneficios para los caficultores colombianos, pues estaríamos aquí haciéndole una oda de alabo y de agradecimiento a la Federación Nacional de Cafeteros. Pero lo que hay es una situación dramática de hambre, de desesperanza, de casi abandono del cultivo del café por parte de los colombianos, porque la Federación Nacional de Cafeteros no ha sido capaz de estar a la altura de las circunstancias. Siguiente. Entonces vayamos a qué es lo que hay que hacer, porque no nos podemos quedar llorando sobre la leche derramada. Aquí hay que plantear
varias cosas, y lo hemos venido diciendo. Hay que destrabar el mercado del café en Colombia. Hay que permitir que la gente importe y exporte, claro, con los controles fitosanitarios, que a los productores colombianos no les exijan más que a los que importan. Si aquí se prohíbe utilizar el Teodán, ningún café con Teodán puede entrar a Colombia, ministro. Es lo lógico, son las reglas de la libre competencia, pero usted no puede ponerle unas condiciones al productor nacional y permitir que todo el mundo haga lo que quiere por fuera. Y tenemos que además permitir la pluralidad de calidades. ¿Qué es eso de que si usted consigue que su pasilla mala se la compren en Alemania, no la puede exportar porque no da la calidad? Si usted consigue un mercado que se la quiere comprar, deje que la gente exporte. Lo que sí podemos tener son, como tienen en Brasil, organizaciones privadas que clasifican la calidad de los cafés y que le permiten a los caficultores poder decir, yo tengo de esta o de aquella de tal calidad, y poder participar en el mercado global con todos los cafés especiales, que es lo que hoy podría darle vigencia al café colombiano. Hay que rediseñar la Federación Nacional de Cafeteros. Lo decíamos, separar las funciones. Los negocios que como gremio, como institución quiera hacer la federación, bien puede hacerlos por fuera, en otra institucionalidad muy distinta. No puede ser juez y parte, ministro. La prioridad es la investigación científica y tecnológica para las mejoras de la productividad. Eso significa que necesitamos mejorar la productividad y la calidad del café colombiano, garantizándoles ingresos a los campesinos colombianos. Pero al mismo tiempo, ministro, no puede ser que los servicios de extensión se preste a los caficultores grandes. Los que necesitan mayor servicio de extensión son los pequeños, que son los que menos idea tienen, los que pueden tener realmente una mejora en sus productividades y cuya producción además es una producción de subsistencia. Un caficultor de 1 hectárea o de media hectárea, como hay tantos en Colombia, ellos necesitan una investigación seria, unas variedades resistentes a las enfermedades, pero con productividades grandes que les den recursos, que estén por encima de las productividades de Brasil. Necesitan que vaya la gente a ayudarlos, que cuando le cae una enfermedad haya quien vaya a visitarlos y les ayude a controlarlo. ¿Qué es eso, ministro, de mandar el servicio de extensión a los grandes caficultores que tienen con qué pagar si necesitan un servicio de extensión? Siguiente. Aquí hay una discusión que me imagino que se pondrá de presente ahora en la intervención del doctor Robledo, que no es una discusión menor, y es si la estructura del mercado de los caficultores, la existencia de pequeños caficultores, de pequeñas parcelas de café, se va a ver afectada si nosotros logramos más liberalidad en el mercado de café. Porque no es banal la pregunta, y en eso yo quiero ser muy serio. Por supuesto que la protección del mercado de café ha favorecido la tenencia de la tierra en pequeñas parcelas, en pequeños caficultores. Pero yo lo que creo, senador Robledo, es que esa protección ha sido también dramáticamente mala para los pequeños caficultores colombianos. Y por eso la política, ministro, tiene que ir enfocada en 2 cosas. Esta apertura del mercado de café y una línea muy bien diseñada de protección de los pequeños caficultores colombianos, que tiene que ser agresiva, operante, eficiente y bien montada. Y eso no es difícil de hacer, porque una cosa que sí tiene buena la institucionalidad cafetera es que está presente en todos los municipios cafeteros, y que hay cooperativas de cafeteros excelentes, trabajando en beneficio de sus asociados, con excelentes resultados. No voy a mencionarlas porque me gastaría mucho, porque son muchísimas las que sí funcionan muy bien. Pero entonces necesitamos, primero, una garantía de compra rehabilitada, le puse yo, ministro. Claro que tiene que haber garantía de compra, claro que tenemos que evitar las fallas de mercado y evitar que haya especulación con nuestros cafeteros. Lo que no puede haber es que la garantía de compra se vuelva en pretexto para que la federación siga exportando el café. Si la federación compra el café, después tendrá que subastarlo en Colombia y que los exportadores sean otros, porque lo que no podemos seguir teniendo es una ente que exporta y que además pone las reglas de la exportación. Hay que acabar con el tema de que la federación pueda exportar el café. La federación va a tener que buscar un sistema de subasta para poder vender el café que compra,
cuando sea necesario hacerlo, porque también hemos visto que en muchos sitios la garantía de compra lo que hace es bajar el precio internacional y las otras compraventas de café se ponen al mismo precio, que es más bajo de lo que ofrecerían en muchos sectores. Segundo, hay que tener un servicio de extensión enfocado en los pequeños y medianos productores. La investigación tiene que traducirse en un servicio de extensión bien hecho, pero tiene que haber investigación seria y extensión seria. Rebaja para los grandes productores de café, que les presten los extensionistas a un precio menor, pero que algo contribuyan también, gratuito, efectivo, real, para los pequeños y medianos productores de café, que son los que necesitan realmente el servicio de extensión. Me va a saltar esa. Reforzar las cooperativas cafeteras. Yo decía, ministro, esa es una institucionalidad maravillosa. No tienen los recursos para hacer muchas cosas. Mire, cooperativas que quisieran hacer el apalancamiento del precio del café con los futuros, no tienen a veces la plata para trabar el futuro. Y cuando el precio sube y quisieran apalancarse más arriba, no tienen la plata para salirse y poderse subir. Eso ocasionó, y el país lo sabe, que en el Huila muchos caficultores incumplieran los futuros, porque habían vendido a un precio. Y después, cuando fueron a salir las cosechas, el precio real estaba mucho más alto y ellos dijeron, pero ¿cómo vamos a venderlo más barato si ahora está más caro? ¿Y qué pasó? Que las cooperativas que se habían metido en los futuros no tenían la plata para hacer la recompra de sus propios futuros y volver a invertir más arriba. Necesitamos recursos, ministro, para las cooperativas, para que el mercado de los futuros pueda funcionar realmente. Apalancamiento crediticio. Mire, nosotros hicimos en mi oficina un ejercicio de ver qué pasa con los créditos de Finagro. Finagro pone la plata. Finagro es para los televidentes, un banco de segundo piso, que le entrega al Estado la plata y ella se le entrega a los bancos de primer piso para que le presten a los caficultores. ¿Sabe cuánto subía la tasa que entregaba Finagro hasta el caficultor final? La multiplicaban por 10, ministro. La multiplicaban por 10, ministro. La tasa que entregaba Finagro se multiplica por 10. Usted sabe que llega a los caficultores 5 puntos por encima de lo que le entrega el gobierno. El crédito para los caficultores es más caro casi que el crédito de una tarjeta de crédito, ministro. ¿Qué le propongo yo? Ayuda a las cooperativas. En vez de darle la plata a los bancos de primer piso, entréguenle la plata a las cooperativas, con unas garantías del Estado, cooperativas serias, que conocen a sus afiliados, que pueden entregarle el dinero a los afiliados de manera efectiva, que tienen una relación de confianza con los productores cafeteros, que saben quién es serio y quién es no, que van a tener seriedad en manejar los recursos de los cafeteros. Entréguenle el crédito a las cooperativas, para que las cooperativas sean las que coloquen con bajo interés el crédito para los caficultores colombianos. Eso es una solución de fondo para el problema del crédito colombiano. Y decía, valorando la calidad de sus productos. Ya el senador Mejía lo había anunciado aquí. Y yo creo que hay un tema muy de fondo. Nosotros hoy estamos vendiendo un commodity, unos costales de café, cuando deberíamos estar vendiendo un delicatessen, un paquete de café tostado en los mercados. Nosotros tenemos que llegar allá, ministro, y yo creo que hay un modelo que fue muy exitoso, que yo invitaría a que este gobierno tenga en cuenta, y es el modelo de los vinos en Francia. La institucionalidad de los vinos en Francia era muy parecida a la institucionalidad de los cafeteros. Hay unas cooperativas vinícolas y se juntaba todas las uvas, se hacía el vino y se entregaba y se vendía. ¿Qué hicieron? Empezaron a ser partícipes del concepto de calidad a cada uno de los productores de uva. De manera que usted, cuando iba a recoger sus uvas, decía, tengo una cosecha maravillosa, tengo una cosecha media o tengo una cosecha mala. Si usted tenía una cosecha buenísima, usted embotellado, le ayudaban a sacar su vino con su etiqueta y vendía a precios astronómicos. Si tenía una cosecha media, pues la entregaba a la cooperativa que se encargaba de hacer el vino, vender un vino medio, y si la cosecha era mala, pues también le sacaban el vino, digamos, de mesa. Aquí, ¿qué necesitamos, ministro? Exactamente lo mismo. Que las cooperativas se vuelvan el lugar del apalancamiento de la calidad. Que se escoja de los municipios y las denominaciones de origen que podamos crear a nivel de la institucionalidad las mejores partes de la cosecha para sacar la línea premium,
que se pueda vender no solamente en Colombia, sino también en el extranjero, con las denominaciones de origen de las regiones. Allá en el Huila, en el Cauca, en Nariño, tenemos hoy los mejores cafés del mundo. Y usted va a visitar los caficultores y están vendiéndolo todavía en el bulto y alguien más está quedando con la ganancia. Lo que necesitamos es que la ganancia de ese producto terminado se quede con los cafeteros. Y tenemos cómo hacerlo, porque tenemos las instituciones de las cooperativas de cafeteros en todos los municipios que pueden volverse el lugar para poder hacer ese proceso. ¿Qué necesitamos? Que los formen en tecnología, que les enseñen a tostar el café, que haya una inversión en los empaques, en la calidad, en las líneas de distribución. Y ahí le quiero proponer 3 líneas de distribución que se me han ocurrido. La primera, qué importante que tengamos una página de internet para que todos los colombianos y los ciudadanos del mundo puedan comprar directamente a las cooperativas de todos los municipios de Colombia que producen café. Porque habrá muchos colombianos, ministro, que si los convocamos van a dejar de comprar el café en los supermercados y apoyar directamente a los caficultores colombianos. Yo estoy segura de que serán todos los colombianos los que le apuestan a eso. Segunda, necesitamos que inviten a estas líneas que logremos sacar a los festivales internacionales, que patrocinen la participación de Colombia en todos los festivales internacionales de café. Por allá conocí yo en el Huila al verdadero Juan Valdés, que tiene sus cafetales, que hace sus mezclas y que quedó de segundo en la Copa Mundial de Café y que tiene ya puntos de café en Pitalito, en el aeropuerto de Neiva, y que vende ya no solamente los paquetes de café, sino el tinto. Qué importante, ministro, no el famoso café Juan Valdés, que terminó siendo un negocio de unos pocos, sino que podamos poner el café de los productores colombianos en todas las cafeterías y cafés de Colombia, que promovamos a través de política pública esa. Una tercera línea, ministro, la compra inteligente del Estado. Hoy todo el Estado está dándole desayunos escolares y almuerzos, y ahora con la jornada única, ministro, van a darle almuerzo a todos los niños de Colombia. En Brasil, el Estado lo hizo, senador Robledo, usted lo sabe, incluyeron dentro de la dieta básica de los niños de colegio el café con leche. Se les dan el desayuno y ese café no se le compró a nadie distinto que a los productores originarios del café para que puedan recibir ingresos dignos por el café que producen. Eso es fácil de hacer, ministro, usted lo puede hacer. Es simplemente una ley que ordena que todas las compras del Estado se hagan directamente a las cooperativas de caficultores colombianos y que se incluya dentro de la dieta básica que le dan a los niños colombianos el café con leche como un alimento, no solamente para fortalecer a los niños en su nutrición, sino la identidad nacional. Porque yo le decía, algo que enorgullece a cualquier colombiano es saber que tenemos el mejor café del mundo. Siguiente. Esto necesita, ministro, una reforma de la Ley 9 del 91, porque ahí están los vicios de estos problemas. Se necesita una modificación del contrato de administración del Fondo Nacional del Café, que como le decía, usted tiene la oportunidad de hacerlo, pero no se puede uno quedar corto. El 2016 está ya. Hay que poner las bases de toda esta nueva política cafetera y que la Federación decida si quiere jugarle a eso o no, porque le garantizo que hay muchas otras instituciones que con ánimo hoy asumirían la misión de sacar el café adelante. Lo que no se puede permitir es que la Federación siga haciendo negocio de la miseria de los colombianos. Y por otra parte, yo creo que aquí pues vale la pena revisar, ministro, para que no le pase a usted, el tema de la inconstitucionalidad de ese contrato de administración. Yo no me quiero extender en ese porque es un tema pues más largo y más complejo, pero sí quisiera terminar esta intervención diciéndoles que si el café fuera mal negocio, Colombia tendría que mantenerlo, porque representa parte del alma de esta nación, representa más de 500.000 familias, 590 municipios, que hoy tienen algo que hacer, que es un trabajo digno, que es un trabajo que se enorgullecen en hacer los colombianos. Pero tenemos la enorme ventaja de que el café puede ser un excelente negocio. Y la invitación, ministro, es a que usted evalúe todo esto que le estamos diciendo y tome las decisiones que pueden garantizarle a los caficultores colombianos y a Colombia ser el primer productor de café del mundo, tener unas familias cafeteras robustas, llenas de progreso como las tuvimos en el pasado,
que somos capaces de hacerlo, que existe la posibilidad de hacerlo, que no hace falta sino tener la voluntad política para hacerlo, y que necesitamos que realmente se la jueguen por el café en Colombia. Porque si uno tuviera todos los recursos y tuviera que decidir qué quisiera un campesino colombiano, uno tendría que decir que quisiera que el campesino colombiano fuera un cafetero, porque es una profesión que tiene identidad, porque es una profesión que tiene amor por la tierra, porque es una profesión que tiene simbolismo para la nación colombiana. Yo lo invito, ministro, invito a la Federación Nacional de Cafeteros a que en vez de seguir defendiendo políticas anacrónicas y negar resultados contundentes que muestran todas las misiones del café que usted mire de aquí hasta que se cayó el pacto de cuotas, tomemos las decisiones políticas que se necesitan para hacer del café el futuro, como fue el pasado de Colombia. Gracias, señor ministro. Muy problemática una garantía de compra con exportación, senador Robledo, y no porque no me gusta el Estado. A mí me gusta la garantía de compra, pero no me gusta una Federación Nacional de Cafeteros que le está dejando a los productores colombianos menos de lo que ganarían en un mercado libre. Es que mire esto. No, y es más que eso. Yo creo que la Federación tiene enormes virtudes. Lo que no está funcionando es el nivel central. Lo que se está llevando los recursos es el nivel central. Hay que fortalecer la institucionalidad de las cooperativas y los comités locales. Mire, le doy unas cifras, ministro. 6 centavos pagan los cafeteros de contribución. 2.5, o sea, el 41.7 se van a mantener la burocracia al nivel central. Los 3.5 centavos restantes, o sea, el 58%, se va en la extensión, en la garantía de compra, en la publicidad, en el desarrollo de investigación y en mantener las cooperativas. Entonces, lo que hay que hacer es acabar el nivel central. Es que eso no tiene ninguna razón de ser, y fortalezcamos las cooperativas para que puedan hacer la exportación, no de producto verde, de producto terminado, ministro. Es que ahí es donde está el valor. ¿Sabe cuál es el producto de exportación más importante de Suiza? ¿Le duele o no decirlo? El café. El café es el primer producto de exportación de Suiza. Nos lo compran a nosotros, los meten en los pots y nos lo revenden, no sé, 100 veces el precio. Es el primer producto de Suiza. ¿Cómo es posible que en Colombia no hayamos logrado eso? Yo respeto mucho a la Federación de Cafeteros, le sirvió mucho a Colombia en muchos tiempos, pero llega el momento de hacerle un ajuste institucional, fortaleciendo lo local, entregándole a los campesinos y caficultores la posibilidad de vender producto terminado y empacado, y que el valor agregado del producto se lo apropien los caficultores, porque el resto, esta organización central, es que, senador Robledo, el centro se está comiendo el 41% de los recursos de los cafeteros, y no le sirve para nada, porque el premium del café colombiano ha venido en descenso. Nosotros no estamos vendiendo como el café más caro del mundo, y en cambio los particulares como Mesa de los Santos están vendiendo a $17 la libra. Entonces yo creo que aquí hay unas preguntas muy de fondo. Si la institucionalidad estuviera funcionando, doctor Eugenio, nosotros no estaríamos en este debate. Si todo estuviera tan perfecto como se dice, pues todo habría funcionado y no tendríamos que hablar del tema. La realidad es que aquí hay unos recursos que son gigantescos, 167.000 millones, ministro, de la contribución cafetera, y todos los años el gobierno ha tenido que aportar más o menos 100.000 millones adicionales. Entonces la pregunta es, para mantener una cantidad de burocracia que no le está sirviendo, yo no veo que aquí esté representado en los beneficios que supuestamente debía dar la Federación, unos beneficios directos para los cafeteros. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, si esa plata está bien utilizada donde está. Y un tema, presidente, ya para cumplirle, un tema central, yo veo ahí que el tema del PIC es que nosotros no podemos tener simplemente una cantidad de recursos que se dan, cuando hay formas más inteligentes de subsidiar. Subsidien los insumos, subsidien parte de los salarios de los trabajadores cafeteros para darles una vida digna. Paguen la seguridad de los recolectores cafeteros en vez de dar eso, porque eso beneficia al productor, termina por beneficiar a toda la estructura de la pirámide, por mejorarle las condiciones de vida, pero además le permite a los caficultores ganar más plata. Yo sugeriría eso, ministro. Gracias.